Pueden ver el tablero ya, ¿cierto? Sí. Ok. Bien, en la última clase estuvimos mencionando algunos aspectos básicos del método de elementos finitos y eh, esta vez lo que vamos a hacer es discutir un conjunto de métodos aproximados, ¿no? Analíticos aproximados, pero que después vamos a utilizar en la formulación del método de elementos finitos, ¿no? O sea que estos métodos que vamos a discutir ahora, por ejemplo, pueden ser usados para resolver de manera aproximada ecuaciones diferenciales, o sea, no necesariamente aproximadas por métodos numéricos, sino simplemente soluciones analíticas aproximadas, ¿no? Pero después vamos a ver entonces cómo estos métodos podemos utilizarlos combinándolos con algunos aspectos que hemos mencionado ya, como la discretización y la interpolación, para poder generar soluciones aproximadas, pero en ese caso ya numéricas, ¿no? Entonces, bien, estos métodos se conocen como métodos de residuos ponderados. ¿Okay? Bien, y hay varios de ellos, ¿no? O sea, a lo mejor 8 o 10 diferentes variaciones de algunos de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en algunos de ellos y al final vamos a utilizar uno de ellos que es el más de uso más popular en cuanto a formulación del método de elementos finitos. Y vamos a partir de lo siguiente, ¿no? O sea, vamos a suponer que nosotros tenemos alguna ecuación diferencial. En este caso vamos a plantear un problema unidimensional, es decir, vamos a tener solo como variable dependiente la coordenada x. Y vamos a suponer entonces que tenemos esta ecuación diferencial y que es válida en este dominio, ¿no? O sea, desde A hasta B. O sea, en ese intervalo se supone que la ecuación diferencial se satisface. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a suponer es que ese operador diferencial es tal que me genera dificultad para obtener soluciones analíticas exactas, ¿no? Porque si no es así, digo, nosotros podemos resolverla con alguno de los métodos que conocemos. No tendría sentido buscar soluciones aproximadas si sabemos cuál es la solución exacta, ¿cierto? Pero eso no significa que no se lo pueda aplicar a una ecuación a pesar de que pudiera obtener la solución exacta, ¿no? De hecho, lo puedo aplicar a cualquier ecuación diferencial, esencialmente. Pero claro, obviamente tiene más sentido aplicarlo en casos en donde por alguna razón la solución analítica exacta genera algún tipo de dificultad en cuanto a obtenerse, ¿no? Entonces, así que esa es la suposición que nosotros vamos a hacer, que el operador SL que está ahí es un operador tal que me complica generar una solución analítica exacta, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo digo, bueno, vamos a tratar de generar una solución aproximada, ¿no?
Entonces, el asunto es, bueno, ¿cómo generamos esa solución aproximada? Bueno, como ustedes deben saber, o sea, no hay ninguna regla que prohíba, por ejemplo, adivinar la solución, ¿cierto? Es decir, yo puedo simplemente proponer una solución y lo que hago es que la reemplazo en la ecuación diferencial, y si la ecuación diferencial se satisface, esa es la solución, ¿cierto? O sea, no necesariamente tengo que utilizar alguna técnica en particular. Lógicamente, si la ecuación diferencial tiene una estructura que es conocida y demás, ya nosotros sabemos que podemos tener varios métodos a través de los cuales generar la solución. Pero nada impide que yo intente adivinarla, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo simplemente proponer una solución. Y claro, cuando yo la reemplace en la ecuación diferencial, ahí es donde vamos a darnos cuenta si es o no es la solución, ¿cierto? Entonces, primero que nada, vamos a reescribir la ecuación diferencial en esta forma, ¿no? Igual a 0. Igual podemos suponer que se conocen las condiciones de frontera, etcétera. Pero por ahora vamos a concentrarnos en la ecuación diferencial como tal, ¿no? Entonces, bien, como dije, nadie me puede impedir que intente obtener la solución adivinando, ¿cierto? O sea, que yo podría, por ejemplo, decir, bueno, yo puedo proponer una solución u de x de esta manera, ¿no? O sea, como algún coeficiente, una constante, por alguna función, ¿no? Y aquí yo puedo escoger la función, yo puedo escoger, no sé, si quieren un polinomio cuadrático, cúbico, o pueden suponer alguna función seno, alguna... Claro, obviamente eso va a depender de lo que ustedes tengan como operador, ¿no? O sea, de la forma de L. Entonces, la forma de L les puede sugerir algún tipo de función que pudiese resultar, ¿no? Como solución. Entonces, bueno, en última instancia, si no es la solución, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? O sea, cuando nosotros reemplacemos esta solución propuesta, ¿no? Esto le llamaríamos nosotros la solución propuesta. Entonces, cuando ustedes reemplacen en la ecuación diferencial, ¿qué va a ocurrir? O sea, ustedes van a reemplazar ahí, van a tener f de x acá, y ¿qué es lo que va a pasar? Que en lugar de obtener un 0, si no es la solución, ¿no? Si no la pegaron en la adivinanza, entonces aquí va a resultar algo, ¿no? Que en general va a depender de x. O sea, esa r de x lógicamente depende de cuál es la función phi sub 1 que ustedes pusieron ahí. Ahora le estoy llamando phi, y en este caso no tiene nada que ver con las eigenfunciones de las que hemos estado hablando, ¿sí? Nada más para que esté claro eso. Entonces, bueno, eso que resulta ahí es a lo que nosotros le llamamos el residuo. ¿Okay? Eso le llamamos el residuo. Y el residuo, en cierta medida, o en cierta forma, es una medida del error, ¿cierto? Medida del error que estoy obteniendo yo al proponer una solución y que no lo sea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo debería tener un 0 ahí, así que si se me desvía del 0, eso me está diciendo, aquí hay un problema con la solución que propusiste.
Lógicamente, entre más se desvíe del cero, pues significa que el error es más grande, ¿cierto? Si, por ejemplo, cuando yo reemplazo me dan me dan errores, pero esos errores se mantienen en un nivel bajo, lógicamente esa solución que yo estoy adivinando es mejor, ¿cierto? Entre más grande R, entonces peor es mi solución propuesta. Entonces, nosotros visualizamos al residuo como una medida del error, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué sucede? Yo, si pruebo la solución y no me resulta, me da un residuo, yo todavía puedo intentar mejorarla, ¿cierto? Nadie me puede prohibir eso. O sea, así que yo perfectamente puedo decir, ¿sabes qué? Yo, dependiendo de cómo es el operador y demás, y de lo que me dio el residuo, yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de mejorar esto. Y lo que voy a hacer entonces es que le voy a agregar algo más a la solución original. O sea, que voy a tener un C1, un phi sub 1 de X. Y yo digo, bueno, voy a ver si le agrego otra cosa. El asunto mejora, ¿cierto? Ok, entonces, bueno, que tanto mejora va a depender mucho de lo que uno proponga, ¿cierto? Y eso va a depender del operador, de, la, de, la, de las operaciones que se ejecutan en el operador. Yo no sé cuántas derivadas hay, si es un operador de cuarto orden o es de segundo orden o lo que sea. No lo sé, simplemente lo estamos planteando de manera general. Así que yo puedo proponer mejorarla, reemplazo nuevamente, veo otra vez el residuo y si todavía no estoy satisfecho, todavía puedo agregar algo más, ¿cierto? O sea que nosotros podríamos perfectamente pensar en una forma, digamos, un poco más general y decir, bueno, perdón, esto es, aquí es, digamos, I igual 1 a n, y yo voy a tener aquí un C sub I por una phi sub I, ¿sí? De X. Ahora, lógicamente, yo no me voy a pasar tratando de encontrar esas funciones phi para mejorar el asunto, ni 10 ni 20 coeficientes, ¿no? Normalmente no tratamos de llegar hasta allá, o sea, simplemente, qué sé yo, a lo mejor 2 o 3 o 4 funciones phi, y con eso deberíamos nosotros tratar de, o sea, la idea es tratar de mejorar un poco la solución. Entre menos términos mejor, siempre y cuando el error que generemos esté en un margen aceptable, es para nosotros suficiente como solución aproximada, ¿no? O sea, si por ejemplo nosotros estamos teniendo un error de, qué sé yo, a lo mejor un 5% en general, ¿no? Para muchos problemas de ingeniería eso es más que suficiente, ¿cierto? Que tengamos una solución que es 95% cercana a la solución real. Entonces, eh, simplemente podemos parar ahí, ¿no? Entonces, pero la idea es esa, o sea, la idea es que yo tengo toda esa libertad de ir intentando mejorar la solución adivinada, esa que estoy poniendo ahí. Eh, pero realmente lo que nosotros quisiéramos es que no sea una adivinanza, ¿no? O sea, entre menos adivinamos la solución, siempre y cuando lo que hacemos sea a través de un análisis, ¿no? Entonces, lo que estaríamos proponiendo es lo que nosotros le llamamos una propuesta de solución aproximada educada, ¿no?
O sea, es decir, nosotros no simplemente nos sentamos ahí y decimos, bueno, vamos a escoger 5 funciones, cualesquiera, exponencial, senoidal, no sé qué, y las reemplazamos ahí y probamos con eso. No. La idea es decir, ok, vamos a buscar una manera educada de proponer esas funciones, esas propuestas de solución que estamos haciendo, ¿no? Ahora, ¿me pueden escuchar? Sí, sí, se puede. Ya, ok. Por alguna razón se cayó la red aquí en el laboratorio, así que vamos a ver si podemos continuar. Ok, entonces, a ver, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Ok, hay dos aspectos eh, en la solución que estamos asumiendo. Eh, uno es, uno son las funciones phi que estamos proponiendo y otro es el valor de los coeficientes que acompañan esas funciones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, como decía, para phi sub 1 yo podría escoger alguna función cualquiera, vamos a suponer que fuera un seno, qué sé yo, de alguna constante por x, y el coeficiente C1 yo le podría poner un 8, digamos, o un 5, o un -2, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo? O sea, estoy adivinando como que dice dos aspectos de la solución. Uno, la función que estoy proponiendo, que yo tendré que decidir si elijo un polinomio, si elijo una exponencial o si elijo un seno. Y por otro lado, entonces también es qué valor le pongo a la constante que acompaña a esa función, ¿no? O sea, le pongo un 5, le pongo un 10, le pongo un -4, ¿no? Entonces hay dos aspectos que proponer en la solución. Entonces, los métodos de residuos ponderados realmente lo que permiten es elegir o determinar, más bien, de forma sistemática los coeficientes. ¿De acuerdo? O sea, los coeficientes que acompañan a las funciones phi sub 1 es lo que nos permiten hacer los métodos de residuos ponderados
de una manera sistemática, ¿no? O sea, si ustedes ven de pronto la solución propuesta, que es, supongan que tuviese tres términos, ¿no? O sea, supongan que nosotros eligiéramos algo como, digamos, como que U de X, por ejemplo, fuese algo como C sub 1, phi sub 1 de X, más un C sub 2, phi sub 2 de X, más C sub 3, phi sub 3 de X, por ejemplo, ¿no? Imagínense que hiciéramos algo así. Entonces, a primera vista, ¿qué pareciera más fácil de escoger? Si yo les preguntara, por ejemplo. ¿Alguien? En cuanto a la constante o la función phi. Sí, o sea, la pregunta es, en esa propuesta que está ahí, ¿qué pareciera lo más simple de establecer? O sea, los tres coeficientes o las tres funciones phi, así a primera vista. Las constantes. Ok, las constantes parecieran, ¿cierto? A primera vista, pero en realidad eso es bastante engañoso porque realmente hay más, uno podría basarse, digamos, en el operador un poco y demás para ver qué tipo de funciones puede proponer. Pero para los coeficientes realmente no hay nada. O sea, no hay nada que me diga si el C1, por ejemplo, debería ser 5 o 10 o 20 o 200 y que C2 debería ser menos 4 o 15 o menos 32. O sea, no sé si me explico. En realidad, la selección de los coeficientes es bastante más arbitraria porque no hay en base a que, no hay, digamos, un argumento en base a que de pronto elegir el valor, ¿no? Aunque fuese una sola función, ¿no? Supongan que solo fuese C1 por phi1. Ustedes simplemente, bueno, entonces, bueno, esto puede tener el carácter, la función de que crece con el valor de X o de que disminuye con el valor de X. O sea, ese tipo de cosas ustedes las podrían tomar en consideración para elegir la función phi sub 1. Pero el coeficiente, realmente no hay nada. O sea, o por lo menos, digámoslo así, hay como menos información de guía, ¿no? Para determinarlo. Entonces, como dije, los métodos de residuos ponderados lo que nos permiten es justamente determinar de manera sistemática esos coeficientes, ¿no? Utilizando algún criterio, digamos, que vamos a ver cuál es, o cuáles son, o cuáles pueden ser, para obtenerlos, ¿no? Y de hecho, en la aplicación del método de elementos finitos, justamente esos coeficientes, como vamos a ver más adelante, son realmente las incógnitas del problema. O sea que cuando nosotros hacemos una discretización y en la discretización lo que hacemos es que escogemos ciertos puntos en el dominio, determinamos esos valores de esos puntos en el dominio y entre esos puntos interpolamos. Realmente eso es lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, para determinar esos valores entre los cuales uno interpola, eh, realmente lo que uno tiene que hacer es justamente,
determinar estos coeficientes de lo que estamos hablando en las soluciones aproximadas, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, realmente las funciones phi se conocen, ¿no? Se conocen y realmente no es tan complicado establecerlas, como vamos a ver. Entonces, de ahí el hecho de que es importante poder establecer un procedimiento sistemático para obtener los coeficientes, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros decimos, ok, si yo tomo la solución a esta propuesta y la reemplazo en la ecuación diferencial, ya nosotros vimos que vamos a obtener el residuo, ¿cierto? Ok, entonces, luego, ¿qué hacemos? Una vez que nosotros hemos, y para hacer un poco más concreta el planteamiento, vamos a suponer que trabajamos con este caso que hemos planteado aquí, en donde lo que tenemos son tres, igual lo podríamos hacer con 4, con 5, no importa, pero vamos a suponer que tenemos tres funciones de aproximación, que es como se les llama, o funciones de forma también. Esas funciones de aproximación entonces van acompañadas de esos tres coeficientes, ¿sí? Pero como dije, igual podrían ser 2, podrían ser 5 o 6, pero para efectos de hacer más concreta la discusión, vamos a suponer que son 3, ¿no? Entonces, reemplazamos, obtenemos el residuo, lógicamente en ese residuo, en algún lugar van a aparecer esos coeficientes, ¿cierto? O sea, C sub 1, C sub 2 y C sub 3, en algún lugar del residuo está. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es tomar esa expresión que está ahí, la reemplazamos en donde está L operando sobre U, cualquiera que sea el operador diferencial L, sacaremos las derivadas que haya que sacar, multiplicar por los coeficientes que haya que multiplicar, etcétera. Pero en algún lado van a terminar esos tres coeficientes, ¿cierto? En la expresión para R. ¿Estamos claros en eso? Bien, entonces lo que aplicamos es lo siguiente. Tomamos el residuo, ¿verdad? Y ese residuo lo multiplicamos por una función. Integramos en el intervalo y hacemos que esto sea igual a 0. ¿Ya? O sea, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué les parece? ¿Y cuál es esa función omega de x? Esa función nosotros la podemos elegir, le llamamos una función de ponderación, ¿no? Nosotros la podemos elegir. ¿Ya? Y justamente dependiendo de qué uno elige para esa función, es de donde surgen los diferentes métodos de residuos ponderados, ¿no? O sea, usted va a encontrar métodos de residuos ponderados de mínimos cuadrados, de Galerkin, de colocación, de subcolocación. O sea, hay varios, ¿no? Dependiendo de qué escogen para W, asimismo es el esquema, así es como se le llama el esquema de ponderación, ¿no? Entonces, bien, entonces eso es lo que haríamos, ¿no? O sea, ¿qué les parece eso? ¿Alguien me da una idea de qué estamos haciendo con eso?
Bien. Ok, si W fuese 1, por ejemplo. Ok, ¿qué estaríamos haciendo? Solo integrando el residuo en el intervalo de X. Intervalo de A. Sí, es una manera de verlo, digamos, la más obvia por un lado y la más básica de verlo, ¿no? Tratemos de verlo de otra manera. Ok, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos eje X, eje Y, tenemos C y D, ¿no? Vamos a suponer que, y que esta gráfica que está aquí corresponde a alguna función. Vamos a suponer que sea g de x. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, chicos, voy a recurrir a sus bases de cálculo 1 o cálculo 2, no sé cuál de los dos, pero uno de ellos. Si yo obtengo la integral de c a d de g de x dx, eso es igual a ¿qué cosa? El área bajo la curva. Ok, el área entre la curva y el eje X, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien. ¿Qué pasa si ahora yo divido entre D menos C? ¿Qué es eso? ¿Alguien me dice? No estoy seguro, pero pareciera el valor medio.
el valor medio de G en el intervalo, ¿cierto? O sea, es la media aritmética de G en el intervalo de C a D. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que es lo que dice Félix es correcto. ¿Cierto? ¿Estamos bien ahí? O sea, esa es la versión continua de cuando nosotros tenemos n valores de G, ¿no? Y hacemos lo siguiente, ¿no? Sumatoria de I igual 1 hasta n de G sub I entre n, ¿cierto? A eso le llamamos nosotros ¿la qué? Esa es la media aritmética, creo. La media aritmética, es correcto, ¿cierto? La media aritmética. O sea, la media aritmética es lo que llamamos nosotros un promedio, ¿cierto? Uno de los tipos de promedio que hay. Por promedios hay varios, ¿cierto? O sea, está la media aritmética, está la mediana, está la moda, está la media cuadrática, o sea, hay diferentes promedios, ¿no? Bueno, la media aritmética es uno de ellos. Y eso que nosotros tenemos ahí, esas dos versiones son, como yo les llamo, la versión discreta, así como cuando tenemos sistemas discretos, sistemas de un número finito de grados de libertad, ¿no? Esto es discreto y esta es la versión continua, ¿cierto? O sea, entre C y D nosotros tenemos infinitos valores de G. Viendo el caso de la integral, ¿cierto? Así que si nosotros tenemos infinitos valores de G, yo quiero obtener la media, yo tengo que usar esa integral, ¿cierto? Si lo que tengo son n valores de G y quiero obtener la media aritmética, lo que hago es sumo los n valores, divido entre n y eso me da la media aritmética. O sea que la integral de arriba es la versión continua de la versión discreta que tenemos ahí abajo, ¿cierto? ¿Estamos claros? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok, así que si a la integral yo le quito esto, ¿verdad? Lo que me queda claro es que de alguna manera eso es proporcional a la media aritmética, ¿cierto? ¿Tiene sentido eso o no? O sea, lo que hay de por medio entre esas dos cosas es una constante, ¿cierto? 1 sobre d menos c, que es una constante, es un factor. O sea, yo perfectamente puedo decir que la integral es proporcional a la media, ¿cierto? ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros, como dije, tenemos varios tipos de promedios, ¿ciertos? O sea, hay promedios que se les llama promedios ponderados. ¿Qué significa eso? Que en un promedio ponderado no todos los valores tienen la misma relevancia o importancia, ¿cierto?
En el caso de la media aritmética, lo que nosotros estamos diciendo es que todos los valores tienen la misma relevancia, ¿cierto? ¿No? En cambio, hay casos en donde nosotros le damos más relevancia a unos que a otros, ¿cierto? Entonces, usamos lo que se llama promedios ponderados. ¿Alguien me da ejemplos de eso? La calificación de notas de uno, promedio ponderado. Exactamente. El índice académico también, ¿cierto? Pues no es lo mismo una A en cálculo que una A en, no sé, dibujo tal vez, ¿cierto? Porque el número de créditos es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es que no todos los valores tienen la misma importancia. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente los multiplicamos por un factor, ¿cierto? Bueno, esta integral que yo escribí al comienzo, eso es lo que dice, ¿cierto? O sea, esta integral en donde nosotros tenemos la integral de a a b de r de x por w de x por dx, no es nada más que eso. Es un promedio ponderado, ¿cierto? En el intervalo, ¿estamos de acuerdo? O sea, esa integral que está ahí es proporcional al promedio ponderado. ¿Tiene sentido eso? Sí. Muy bien. Entonces lo que estamos diciendo es que queremos que eso sea cero. ¿De acuerdo? Porque lo ideal para nosotros es que R fuese cero en todos lados, ¿cierto? Pero como estamos adivinando, entre comillas, entonces, claro, hay un error. Pero cuando yo impongo esa condición, lo que estoy diciendo es, ok, está bien, hay un error, pero yo quiero que en promedio, en el intervalo, ese error sea cero. ¿Tiene sentido? O en este caso, el promedio ponderado de ese error sea cero. ¿Tiene sentido eso? Claro, es un poco más flexible, ¿cierto? Que tratar de hacer que R sea cero en todos los puntos, pero significaría que tenemos que adivinar la solución exacta. Pero si ya lo que pedimos es que en promedio, en el intervalo, el error sea cero, ya eso es otra cosa. Ya eso relaja un poco más las exigencias sobre la solución aproximada que estamos planteando, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces vamos a ver algunos esquemas de ponderación. Eh, entonces, vamos a empezar con este. Vamos a suponer que
Ok, vamos a suponer que la función w de x sea la función delta de x menos xy, ¿no? Donde xy es un valor que está en el intervalo entre a y b. ¿Okay? O sea que lo que nosotros tendríamos sería algo así, ¿no? Integral de a b de r de x delta de x menos xy de x. ¿Ok? Así que si nosotros vemos esa integral, ¿cuál es el resultado de esa integral? Esa es la función impulso, ¿cierto? ¿Saben cuál es, no? Eso es 1. ¿Cómo? Creo. Sé que el integral de delta es 1. Creo que es 1, ¿no? Creo que no. No sé. Sí, la de delta, ¿no? Pero este es un producto de r por delta. Rx creo. ¿Ok? El resultado de esto es r de xy, ¿de acuerdo? Y nosotros estamos imponiendo que eso sea 0. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, que nosotros estamos proponiendo una solución que tiene 3 coeficientes, entonces habría que hacer esto 3 veces, ¿cierto? ¿Sí? Para cada uno de los valores de xy, o sea, tendríamos que tener 3 valores de xy y lo que obtendríamos sería algo así. Ahora, ¿eso qué significa? Que lo que vamos a tener son 3 ecuaciones, por ejemplo, en este caso, como tenemos 3 coeficientes, lo que tendríamos son 3 ecuaciones simultáneas, ¿cierto? En donde aparecen C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Así que de esas ecuaciones es de donde nosotros resolvemos para encontrar los coeficientes. ¿De acuerdo? Entonces ya no los estamos adivinando. ¿Estamos claros? O sea, a través de este mecanismo lo que nosotros estamos haciendo es creando un esquema para encontrar los coeficientes. ¿Estamos claros? O sea, aquí en este caso tendríamos que poner que y puede tomar el valor de 1, de 2 o de 3. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Ahora, físicamente o gráficamente, digamos, más bien, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo con el tema del error? Bueno, si nosotros graficamos el error, o sea, el residuo que está aquí, aquí está A, por aquí está B, lo que nosotros estaríamos diciendo en este caso, por ejemplo, es que vamos a escoger 3 valores de X que no tienen que estar igualmente espaciados, simplemente yo puedo cogerlos como quiera. Después que estén en el intervalo, o sea, aquí yo tendría, por ejemplo, a X1, X2, X3, y lo que estaríamos haciendo es forzar a R a que pase por 0 en esos puntos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Esa es como una manera de decirle al residuo, sabes que mantente oscilando alrededor del eje X, o sea, el eje X es como nuestro nivel 0 de error, ¿cierto? O sea, este es el eje X.
el cero del error es aquí, y hacia arriba o hacia abajo tenemos un error, ¿no? Entonces, es una manera como de forzar al error a mantenerse fluctuando alrededor de el cero, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Es cierto, lo estamos forzando a que fluctúe, pero no tenemos control del tamaño de la fluctuación, así que bien, esto bien pudo haber ido y hacer algo así, ¿no? Y sobre qué tanto eso se aleja en los otros, en el resto de los intervalos, el resto de los puntos, con este método no hay ningún control, ¿de acuerdo? O sea que sí, yo puedo, claro, yo podría pensar en que, bueno, le puedo agregar muchísimos más puntos o algo así, pero tampoco volvemos a lo que mencionábamos al inicio, o sea, yo no puedo ponerme a tratar de crear una solución aproximada con 20 o 30 términos, no, no es la idea, ¿de acuerdo? Además de que para el efecto de lo que queremos lograr, y que es formular después esto para el método de elementos finitos, o usar esto para formular el método de elementos finitos, el hacer algo así lo que implica es que yo tengo cada vez un número mayor de incógnitas. Y normalmente eso no es algo deseable desde el punto de vista computacional. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Entonces, en este caso, a eso nosotros le llamamos el método de o esquema de colocación. ¿Estamos claros, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a ver otro esquema. Vamos a suponer entonces que W de X, o sea, la función de ponderación, sea ahora, por ejemplo, parcial de R con respecto a C sub I. Entonces, tendríamos algo así, ¿cierto? Integral de a B de R de X igual a cero, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Alguien me da una idea?
Ok, vamos a ver. Eh, la, si yo tuviese que tomar la derivada parcial con respecto a C sub I de R cuadrado, ¿a qué sería igual esto? A 2 veces R por la parcial de R con respecto a C sub I, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso o no? Por mi parte no lo comprendí bien. ¿Qué cosa? ¿Por qué se terminó derivando R? No, O sea, lo que le estoy preguntando si esto es correcto. O sea, si yo tengo R cuadrado y tengo que sacar la parcial de R con respecto a C sub I, ¿es esto correcto o no? Lo que no entiendo, profe, es la dependencia de R de C sub I. ¿Ya? O sea, no veo Porque no, por si qué eso fue se... lo primero que eso fue lo primero que planteé, ¿o no? ¿Qué fue de las primeras cosas que mencioné? Si se los voy a poner de nuevo. Cuando escribí, ya les voy a mostrar. Esto que está aquí en verde, ¿qué yo les dije? Yo reemplazo U en la ecuación diferencial, ¿cierto? Tomo las derivadas que haya que tomar de acuerdo a L. Entonces, en la expresión para R, las C van a aparecer todas, ¿o no? ¿Eso fue lo que les dije? ¿Les dije eso o no? sí, Chicos, sí van a aparecer. Sí. o sea, ¿se los dije o no se los dije eso? Félix, sí, creo que no los dijo. creo que no los Eh, dijo. Yo sé que yo los dije. profe, y a ver, ¿por qué tenemos esa LU allí? Eso es la parte que no, Es tampoco un entiendo. operador, es una ecuación diferencial, así que L es un operador diferencial. Ok, ok, vale. O sea, yo no sé si es segunda derivada o es cuarta, o cuarta, segunda y primera, no importa. O sea, es un operador diferencial, es una ecuación diferencial. También lo dije, ¿no? Y lo que dije fue, ese operador, vamos a suponer que tiene algún grado de complejidad que no nos permite obtener una solución exacta, ¿no? Por la estructura que tiene, qué sé yo. Así que lo que hacemos es recurrir a una solución aproximada, ¿no? Incluso dije, a pesar de que fuese un operador para el cual nosotros tenemos un método y podemos encontrar la solución exacta, igual también le podemos aplicar esto mismo, o sea, no importa. El método aproximado se lo podemos aplicar a cualquiera, ya sea que tengamos método para obtener la solución exacta o no. Eso también lo mencioné, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Chicos, Entonces la U sería la sumatoria de C sub I, Phi sub I
Ahí la Y tienes. por eso entonces la derivamos y salió la Aquí R lo tienes, ¿no? derivado, Aquí yo ¿no? lo escribí. Incluso dije, vamos a, para hacer más concreta la discusión, ya que con la sumatoria yo podría simplemente tener o dos términos, o 6 o 7. Yo dije, bueno, vamos, para hacer más concreta la discusión, vamos a suponer que lo que estamos proponiendo tiene 3 coeficientes y 3 funciones. También mencioné eso. ¿Cierto? Sí, profe, sí me acuerdo. Perdón. Vale, sí Yo le estoy veo más la lógica despierto, yo entonces estoy más que despierto le que veo. ustedes. Me estoy dando Sí, cuenta que yo sí estoy más despierto que ustedes, a pesar que tengo sí le sueño. veo la lógica de por qué derivamos parcial de R respecto a C sub I. Claro, porque tiene la C sub I porque es el operador L y la U tiene la C sub I, que es la sumatoria de las tantas variables. En algún lado están metidas las C ahí. Sí. Sí, entonces lo último que les preguntaba era si esto que está aquí en el cuadrito es correcto. Sí, profe, es correcto. Es correcto Ok, para la C sub entonces, I, todas. sí, para cualquiera de ellas es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en la integral, yo simplemente, como esto está igualado a 0, yo puedo meter el 2 aquí, ¿cierto? Sin ningún problema. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe, porque está dentro del integral. Sí, pero está igualada a 0, así que yo puedo multiplicar por 2 ahí sin ningún problema y no pasa nada, ¿cierto? Así que quiere decir que esto que está aquí yo lo puedo reescribir como parcial de, con respecto a C sub I de R cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto está igual a 0. ¿Cierto? ¿Estamos bien? O sea, eso es lo mismo que tenemos acá, ¿no? A la derecha en el cuadrito. La segunda derivada, digo, la derivada de R cuadrado con respecto a C sub I, la derivada parcial. ¿Sí? Sí, ¿Estamos bien hasta profesor. ahí? Sí. Ok. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué es eso que está ahí? Una pregunta un poco genérica, ¿no? Profesor, un funcional. ¿Qué cosa? Eso es un funcional. Podría tratarse como un funcional, ¿sí? Ah, ok. Ok, lo que quería era plantearles lo siguiente. Y como dije, esto un poco aparte, ¿no? Porque esto es un poco general. Supongan que ustedes están haciendo algún experimento, no sé, de fluidos o de termodinámica, o no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ustedes vienen y en el experimento están monitoreando dos variables, ¿cierto? Hacen sus experimentos y obtienen un número de datos, ¿no? Obtienen n datos y entonces ustedes, esos n datos, vienen y los grafican, ¿no? O sea,
los ubica esos puntos en el... ¿no? Qué sé yo, algo así. O sea, aquí tienen X, digamos, aquí tienen Y. Y ustedes sospechan entonces que la relación, suponen que la relación es lineal, ¿no? Por lo tanto, tienen que trazar una línea recta, ¿cierto? Que describa la relación. ¿Cómo hacen para trazar esa línea? ¿No? Voy a tomar, qué sé yo, n datos, ¿no? Así que los graficaron, eso les salió ahí, y entonces ustedes suponen que la relación es lineal o saben que debería ser lineal. Pero claro, lógicamente en un experimento siempre hay, ¿cómo se llama? Algún grado de dispersión, ¿cierto? Entonces necesitan trazar la línea recta esa que describe la relación lineal entre esas dos variables. ¿Cómo hacen para trazarla? Se hace una regresión de los datos. Se tiene que resolver un sistema de ecuaciones y pues da los coeficientes para la línea que se ajusta más a los datos. Ok. Ok, entonces, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, ok, bien, como mencionó Félix, lo que hay que hacer es una regresión, ¿cierto? Nada de ojímetro, ni busco la recta por la que parece que pasan más puntos, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Bien, ahora, cuando ustedes están haciendo regresión lineal, ¿qué realmente están buscando? ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde sale el tema este de la regresión? ¿Alguien tiene idea? Sería salir de un método de mínimos cuadrados para ajustar la recta. ¿Y eso qué? Ok, eso Es lo un que sistema de significa ecuaciones, es ¿no? algo así, ¿no? Eso lo que significa es algo así. O sea, ustedes tienen un conjunto de datos, ¿cierto? Tienen un valor de X sub I, asociado a esto tienen un valor de Y sub I, que es el experimental, ¿cierto? Entonces luego ustedes van a plantear o plantean que la relación entre X y Y es lineal, ¿cierto? O sea, que van a suponer que hay una relación de ese tipo entre X y Y. Entonces, si ustedes
usan esta relación lineal, ¿qué va a ocurrir? O sea, cuando ustedes reemplacen en esta expresión cada uno de los x sub i, ustedes van a obtener también una y sub i, pero que ya es de la ecuación, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Que en términos generales, este valor de y sub i experimental y el de y sub i obtenido por la ecuación es diferente, ¿cierto? Entonces, o sea, a eso es a lo que se le llamaría el error, ¿no? Entonces, el error sería la diferencia que hay entre el y sub i experimental y el y sub i de la ecuación. Ahora, eso ustedes lo pueden elevar al cuadrado, ¿cierto? Y ustedes pueden obtener también la suma de todo eso. O sea, si ustedes hacen desde i igual 1 hasta n datos que tienen de los y sub i experimental menos los y sub i de la ecuación al cuadrado. Entonces, esto que está aquí, esta s, es la suma de los cuadrados de los errores. ¿De acuerdo? Esa suma de esos cuadrados de los errores depende de m y de b, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, totalmente. Y no había visto eso. O sea, Sí, la lo que suma de tenemos los al otro cuadrados, lado ya sería el cuadrado de eso, o sea, la suma de de los un modo cuadrados de los continuo. errores depende de S y depende de, perdón, depende de M y depende de B. ¿De acuerdo? Además de eso, como es una suma de valores al cuadrado, esa función tiene que ser cóncava hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, debe tener mínimos. Debe tener un mínimo. Y ese mínimo, ¿cómo lo obtengo? Tomando la parcial de S con respecto a M, haciéndola cero, y tomando la parcial de S con respecto a B y haciéndola cero. Y aquí obtengo dos ecuaciones simultáneas de donde obtengo M y B, de manera tal que los valores de M y B que obtenga de ahí van a hacer que la sumatoria de los cuadrados de los errores sea cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con lo que nosotros tenemos por aquí de este lado? Eh, ok, chicos, tengo un poquito de problema con el tablero. Déjenme salir un momentito y entrar de nuevo.
¿Me escuchan, chicos? Sí. Ok, bien. Entonces, vamos con esta integral, ¿no? Ok, nosotros la podemos reescribir de la siguiente forma. O sea, aquí tal como está escrita, lo que nosotros tenemos es derivada primero y después integral, ¿de acuerdo? Ahora, la derivada es con respecto a c sub i, la integral es con respecto a x, así que nosotros podemos intercambiar el orden de los procesos. O sea, yo puedo integrar primero y después tomar derivada, ¿no? Entonces, si hacemos algo así, lo que tendríamos es parcial con respecto a c sub i. Aquí tendríamos r cuadrado de x dx y esto es igual a 0, ¿no? O sea, esa sería la expresión haciendo el intercambio de los procesos, que lo podemos hacer porque son con respecto a variables diferentes. En un caso, la derivada es con respecto a c sub i y la integración es con respecto a x. Así que podemos intercambiar el orden de los procesos de integración con el de derivada, ¿no? Ok, entonces, esto que tenemos aquí nosotros, ¿qué es? La integral que tenemos ahí que representa. ¿Qué Esa dijimos? sumatoria de errores al cuadrado. Correcto, ¿no? Nosotros dijimos, el residuo, nosotros lo vamos a interpretar como medida del error. Profe, si está hablando no le escucho. No sé si otro le escuche. Ok, disculpen chicos, pero hay como un problema con la red de acá en la U que como que entra y sale. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bien, entonces, ok, lo que estábamos diciendo es la integral entonces representa la suma de los cuadrados de los errores, ¿cierto? Asimismo como en la regresión, igual la suma de los cuadrados de los errores, pero esta es la versión continua, igual que en el otro caso, ¿cierto? O sea, en el caso de la regresión, lo que nosotros tenemos es un número finito de valores. Acá nosotros tenemos un número infinito de valores entre A y B, donde tenemos el error
elevado al cuadrado, así que lo que tenemos, la integral esa que está ahí desde A hasta B, lo que representa es la suma de los cuadrados de los errores. Y nosotros sabemos que en ese ¿me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. El tablero no se ve, pero sí se escucha. Con el tablero.
Sí, decía que tenemos la derivada con respecto a los C sub i iguales a 0, ¿no? Eso era como cuando hicimos derivadas con respecto a m y a b igual 0 en el caso de regresión. Y tenemos de ahí entonces 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Sí, eso es verdad. Ok, terminamos aquí, chicos, porque esto está totalmente inestable. Nos vemos el jueves. Listo, profesor, hasta luego. Hasta luego, profe.